Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Abrir a Jesús las puertas de mi vida y de mi corazón. Esto es como la gran idea que va a estar en toda la meditación del día de hoy. Y vamos a comenzar pues por recordar algo que es evidente, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Los evangelios recogen esos recorridos de nuestro Señor por todos esos caminos de lo que nosotros llamamos Tierra Santa, Tierra Santa. En esos trayectos de Jesús fueron muchas las personas que se encontraron con Él. Algunos, tristemente, no supieron reconocer al Hijo de Dios en ese hombre misericordioso, amable, extraordinario, que le salía al encuentro. Pero otros, en cambio, creyeron en Él y supieron recibirle. Así lo hicieron la gente de Galilea que habían visto los signos realizados por Jesús y otros muchos cuyos nombres no han quedado ni siquiera recogidos en el Evangelio. Pero entre toda esa gente que supieron decirle que sí al Cristo, al Mesías, encontramos a los 12 apóstoles, a Zaqueo, a aquel centurión, pero muy pocos son llamados por el Evangelio como los amigos de Jesús. Y el Evangelio de este domingo nos relata acerca de los amigos de Jesús, aquella familia compuesta por 3 hermanos, ¿no? Por Marta, María y Lázaro. Aunque en el Evangelio solo se menciona a Marta y a María, como que Lázaro queda así en la sombra, ¿no? Y el Evangelio en concreto nos dice lo siguiente, dice: yendo Jesús de camino, entró en una aldea, Betania, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, más joven que ella, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. El recibimiento que Marta hace al Señor en su casa es expresión y resultado de la fe. Marta creyó en Jesús. No simplemente lo vio como un hombre bueno, sino como el Mesías, como el Cristo. Le abrió Marta no solo las puertas de su vivienda, de su casa, sino las puertas de su corazón. Y como a Marta, el Señor también busca en los corazones de todos los hombres y de todas las mujeres de todos los tiempos el poder entrar. Jesús sale al encuentro de sus hermanos los hombres, buscando que lo reciban, que le dejen entrar. Por eso, para dejar entrar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, hace falta la fe. Y así lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es la respuesta a Dios que se da a conocer y se entrega. Por eso en este rato de oración le podemos ir diciendo, te animo que se lo digas, dile: Señor, auméntame la fe, que yo te deje entrar en mi vida, en mi corazón, en mi corazón. La fe
Es lo que lleva a Marta a abrirle las puertas de su casa a Jesús. La fe es abrir las puertas a Cristo. Es hospedarle en nuestra propia casa. Es compartir la mesa con Él, la Eucaristía. Es dejar que entre hasta lo más íntimo del alma. Fe no es simplemente decir que creo en algo y tener un estilo de vida, un modo de vivir. Es de verdad dejarle entrar al Señor. Decía uno hace muchos años que cómo se sabe si uno tiene amistad con otra persona. Es un ejemplo así un poco cómico, ¿no? Pero si somos amigos con este otro, si yo cuando llego a su casa puedo ir directamente hasta la refrigeradora y abrir y tomarme algo de ahí. Eso es fe. Así lo hizo la familia de Marta, María y Lázaro en Betania. Y a imitación de ellos, también nosotros podemos aceptar y participar en esta intimidad. Y le decimos a Jesús, Jesús, auméntame la fe, que yo sea amigo tuyo, que yo sea amigo tuyo. Fe con obras. La fe supone un amor y una confianza y un abandono en Dios, que constituyen el comienzo de la santidad, de la justificación. La fe lleva consigo el aceptar el conjunto de verdades que Dios nos ha revelado, pero la fe es verdadera si nos lleva a la caridad, manifestándose en detalles concretos de amor por este Jesús que sale al encuentro nuestro. Por eso esta meditación le hemos querido llamar esto, ¿no? Abrir las puertas, por una explicación que dio hace ya unos años el Papa Francisco, que nos pueden servir mucho para hacer oración, para mejorar personalmente y también para hacer apostolado. Fíjate, el Papa en esa ocasión que explicaba la fe, la amistad con el Señor, decía el Papa, no basta estudiar para conocer a Jesús, así como no bastan las ideas. Hay que rezarle con el corazón, celebrarlo con alegría, como hace la Iglesia en los sacramentos, y leer más a menudo el Evangelio para saber cómo imitarlo. Y entonces el Papa en esta explicación decía que estas eran las 3 puertas que hay que abrir para que Jesús entre en nuestra vida y en nuestro corazón. Y aquí nosotros hagamos primero la petición, podremos decirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Pero también pensémoslo para que lo sepamos rezar. Nosotros, por pertenecer a este continente de Latinoamérica, por ser latinos, pues muchas veces somos personas en líneas generales amables. Y decimos, no, lo mío es tuyo, mi casa es tu casa. Todos decimos estas frases. Pero a veces cuando llega aquella persona a visitarnos, una persona a visitarnos, pues no pasa de la sala de estar, ¿verdad? Y tenemos cerrada la puerta de la cocina y tenemos cerrada la puerta de la habitación, porque qué vergüenza que vea el desorden que tengo aquí en este cuarto. Abrir de verdad las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón son estas 3 cosas que proponía el Papa, de rezar, celebrarlo e imitarlo. Y seguimos con la explicación del Papa, decía, Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesús es el trabajo más importante de nuestra vida. Pensemos en cómo podemos conocerlo mejor. Alguien podría decir, estudiando. Sí, decía el Papa, hay que estudiar. Y es verdad, debemos estudiar el catecismo. Pero solo el estudio no basta para conocer a Jesús. Algunos tienen esa fantasía, la de pensar que con las ideas, solo las ideas, nos llevarán al conocimiento de Jesús.
Y entonces, claro, el Papa por eso terminaba diciendo esto, ¿no? Las ideas solas no dan vida. Y el que va por ese camino acaba en un laberinto, se acaba confundiendo. Por eso, desde el comienzo de la iglesia, han habido cristianos que se han equivocado y que viven como si no fueran cristianos. Y nosotros, pues, se lo podemos decir al Señor, le podemos decir esto a Jesús: Jesús, auméntame la fe. A veces, como hemos recibido formación desde muy pequeños o desde hace muchos años, pensamos que tenemos muchas ideas sobre Jesús. De acuerdo, y es buenísimo tener ideas claras, pero hay que abrir las puertas. Hay que abrir las puertas, como hizo Marta en Betania, como hicieron esos hermanos con Jesús. Abrir las puertas. ¿Y cuál es la primera puerta? La puerta de la oración, de la oración, de la oración. O sea, y el Papa lo decía así: tener ideas, pero sin oración, no sirve. Rezar para conocer mejor a Jesús. Los grandes teólogos, recordaba el Papa, hacen teología de rodillas. Rezar. Con el estudio, con la oración, nos acercaremos un poco. Pero sin oración, solo teniendo ideas, nunca, nunca, decía el Papa, conoceremos a Jesús. Y por eso aquí le decimos en otra oración: Señor, que yo te estoy diciendo desde hace ratos que quiero abrir las puertas de mi vida y de mi corazón a ti. Pues, ¿cómo va mi oración? ¿Hago yo oración todos los días? Una oración donde procuro platicar con el Señor, hablar con el Señor, no limitarme a escuchar nada más. Una oración donde yo le cuento cosas. O sea, es decir, la primera puerta que hay que abrir es la puerta de la oración. La puerta de la oración. La segunda puerta, decía el Papa, lo dice con una expresión muy del Papa, ¿no? Celebrar a Jesús. Y nos lo explicaba. No basta la oración, es necesario la alegría de la celebración. Celebrar a Jesús en sus sacramentos, porque ahí nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el alimento, nos da el consuelo, nos da la misión. Sin la celebración de los sacramentos, no llegamos a conocer a Jesús. La celebración. ¿Y por qué uno dice celebrar? ¿En qué se entiende celebrar? Celebrar a Jesús en la Eucaristía. ¿Qué es celebrar? Cuando uno le celebra a alguien algo, que uno dice: ¡uy, qué buen chiste contaste! ¡Qué buen chiste! Ta. Por ejemplo, yo le estoy celebrando a esa persona, ¿no? ¿Y en la Eucaristía cómo celebramos? ¿Porque damos aplausos en la iglesia? No, porque decimos: ¡qué bueno es el Señor! Me da a comer su propio cuerpo, su propia sangre. Qué bueno es Jesús, que vuelve a ofrecer su vida para la salvación de todos los hombres. Qué bueno es Dios, que me deja a mí participar en este misterio que es la Eucaristía. Celebrar el perdón. A veces, ¿cuántas veces lo hemos hablado esto ya infinidad de veces? Y lo sabe muy bien el Señor, pero se nos mete. A veces no celebramos el perdón. A veces todos pensamos mucho en que cómo me cuesta irme a confesar, qué vergüenza volver a contar esto, Dios mío, si me acabo de recién confesar, ¿verdad? Y tengo que volver a confesar. Hay que volverse a confesar. Celebramos el perdón. Qué bueno es Dios que me perdona. Qué bueno es Dios que me consuela. Y los otros sacramentos igual. Hay dos grandes sacramentos de la misión: el matrimonio y el orden sacerdotal. ¿Cómo celebro yo a Jesús? ¿Asisto yo a los sacramentos? Los sacramentos es abrir la puerta a mi vida y a mi corazón. ¿Cuántos cristianos se quedan simplemente en ideas, en buenas intenciones? Y decir: y ahí están los sacramentos, es abrir la puerta. Tercera puerta, imitar a Jesús, imitar a Jesús.
El Papa lo explicaba así: tomar el Evangelio, leer qué ha hecho, cómo era su vida, qué nos ha dicho, qué nos ha enseñado, e intentar imitarlo. Esa es la tercera puerta, ¿no? Imitar al Señor. ¿Qué haría el Señor en mi lugar en este momento? ¿Cómo lo haría Jesús? Y uno tiene ahí, en la oración y en los sacramentos, el modo de actuar de Jesús. Ser otro Cristo, decía San José María. El mismo Cristo. Cristo que pasa. En dejar que Jesús pase por estas tres puertas significa de verdad abrirle las puertas de mi vida y de mi corazón, como hizo Marta, María, Lázaro. Le abrieron todas las puertas a Jesús para que entrara a su casa y en Betania. El Papa terminaba diciendo: no tengamos miedo de dejar entrar a Jesús, de saber hacer oración, celebrar e imitar. Por eso, fíjate, vamos a volver al Evangelio, porque este es uno de los evangelios que pues muchos santos lo han comentado, ¿no? Nos cuenta el Evangelio que Marta recibe a Jesús, tiene fe, confianza en Él y se pone a servir, se pone a afanar, a preparar comida, bebida, ropa limpia, no sé, un lugar donde descansar. Y el Señor no llegaba solo, el Señor llegaba acompañado al menos de 12 más, o sea, eran 13 en una casa donde solo vivían 3. El trabajo era muchísimo, se multiplicó. Pero ¿qué nos dice? Que esa fe que lleva a Marta a abrirle las puertas a Jesús es una fe que le abre las puertas y después se manifiesta en obras, en hechos concretos, para poder agasajar a Jesús. Le abrió las puertas de su corazón y quiere entonces hacer cosas por él. Y nos podemos imaginar a Marta empezando a cocinar, a preparar todas las cosas. Esa actitud de Marta manifiesta que la respuesta nuestra de fe al Señor, de hacer oración, acercarnos a los sacramentos, imitar al Señor, no se puede quedar simplemente en un plano intelectual o de buenas intenciones o a nivel afectivo, sino que tiene que después manifestarse en los hechos, en obras. Una vez que una persona recibe a Dios, la fe le lleva a tener obras. Por eso una de esas frases que escuchamos siempre, ¿no?, de la Sagrada Escritura: muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré la fe. O sea, la fe se muestra en las obras. Las obras cooperan, dice todavía la doctrina cristiana, las obras cooperan a crecer y aumentar la santidad. ¿Y qué es santidad? Intimidad con Jesucristo. Intimidad con Jesucristo. Así como Jesús manifestó su amor al Padre con obras, los cristianos, como buenos hijos, hemos de madurar en nuestra condición de hijos adoptivos, teniendo obras de amor en nuestra vida. No basta afirmar que creemos en Dios y que nos abandonamos a su querer, sino que lo hemos de ratificar por medio de nuestras obras. San Agustín decía: todas tus obras se deben basar en la fe, porque el justo vive de la fe, y la fe obra por el amor. Mira qué bonito esto, ¿no? O sea, es decir, Marta abre las puertas de su casa, de su corazón, y empieza a actuar, a tener obras. Por eso la gran pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros es: ¿cómo trabajo? Yo trabajo, mi vida es trabajo profesional, trabajo como estudiante, mi familia es trabajo yo en mis obras, produzco obras.
porque el concepto de trabajar es producir. Por eso, trabajo para producir obras de amor. San José María, cuando hablaba de la fe, decía que fuera operativa, una fe que obra por el amor y se manifiesta en la vida ordinaria, en la vida ordinaria. Fíjate, el Evangelio nos cuenta cómo Marta andaba muy afanada con los muchos servicios por agasajar a Jesús, pero se agobia la pobre. Y entonces, en un momento dado, ve que su hermana María se ha quedado sentada escuchando a Jesús. Y entonces, con la confianza de la que ama, de la que ha creído, la que tiene fe, le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Marta, pues se queja con el Señor de la aparente inactividad de su hermana. Pero esta queja, que parecería que la deja como mal parada a Marta, es señal de la confianza, de la fe, del amor que tiene Marta con Jesús. San José María animaba a seguir el ejemplo de Marta y que manifestáramos sinceramente al Señor hasta nuestras más pequeñas inquietudes. Qué bonito, mira cómo los santos leen este Evangelio. También para nosotros la verdadera señal de que creemos y amamos a Dios serán las obras de amor, el cariño que ponemos en vivir una determinada práctica de piedad o una devoción cristiana, los detalles de amor que tengamos con la gente que nos rodea, el cuidado de nuestro trabajo, hecho empezando con puntualidad y terminando con puntualidad, el interés en comprender y ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y un sinfín de actividades, como Marta. Marta tendría que haber ido a traer agua, ir a traer aquellas hierbitas que le iba a echar a lo que estaba cocinando, el ofrecerles un poco de vino, mil cosas, como Marta, afanada por amor y que con confianza le habla al Señor. Los hechos concretos realizados por amor confirmarán la autenticidad de lo que creemos, de la fe que hay en nosotros. Pero vamos a un paso más. Muchos santos han leído en esta entrada de Jesús a aquella casa cómo Marta trabaja y cómo María adora. El Señor le dice a Marta, 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 andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor. ¿Qué es lo que había quedado María? La hermanita aquella pequeña se ha quedado escuchando al Señor, embobada, encantada. Es una enseñanza que a lo largo de estos siglos de cristianismo se ha visto de muchas maneras, que es que hay un peligro también para el cristiano, y que no es una crítica a Marta, sino un peligro al cristiano, que es hacer muchas cosas. El peligro de afanarnos en muchas cosas, el peligro del activismo, del hacer, que volcarnos mucho en la actividad y perder de vista que lo más importante es amar a Dios. Que eso no significa no trabajar, sino hacer lo que tenemos que hacer, pero por amor a Dios, viendo a Dios, por servir a Dios. Por eso es que hablamos al inicio de la meditación de las 3 puertas. Hay que abrir la puerta de la oración, la puerta de los sacramentos y la puerta de la imitación. Si esas 3 puertas están abiertas, entonces no caeremos en activismo. ¿Cuándo caemos en activismo? Cuando una de esas puertas se van cerrando debido a las actividades que hacemos. Aunque sean buenas actividades, yo tengo mucho trabajo y tenía que confesarme, ya llevo 15 días intentando irme a confesar. O sea, caí en el activismo. O el activismo más evidente, que es aquella persona que hace muchas cosas, tal, y después no tiene tiempo para hacer un rato de oración. Por eso las palabras de Jesús
Marta, Marta, te inquietas por muchas cosas. El mismo San José María nos decía que hemos de ser como Marta y María, trabajar y adorar, y adorar. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. La fe que no se alimenta de la adoración languidece. Y esta palabra es bellísima. ¿Qué es languidecer? Perder fuerza, perder alegría, perder entusiasmo. En el día de cada uno de nosotros, nuestra jornada, desde la mañana a la noche, puede estar repleta de múltiples ocupaciones, de un trabajo absorbente y exigente, de atender a una familia, de tratar amigos. Pero si queremos que todas esas actividades sean un acto de adoración al Señor, necesitamos sentarnos como María y volver a abrir las puertas o chequear que las puertas no se hayan cerrado, que no se hayan cerrado. El mismo Papa Benedicto XVI decía, antes que cualquier actividad y que cualquier cambio del mundo, debe estar la adoración. Solo la adoración nos hace verdaderamente libres. Solo la adoración nos da los criterios para nuestra acción. Precisamente en un mundo en el que progresivamente se van perdiendo los criterios de orientación y existe el peligro de que cada uno se convierta en su propio criterio, es fundamental subrayar la adoración, hacer las cosas por amor. Eso es abrirle las puertas de mi vida y de mi corazón al Señor. Fíjate cómo San José María, un santo que trabajaba muchísimo, como daba este consejo para adorar. Decía, Dios nuestro Señor necesita que le repitáis al recibirlo cada mañana en la comunión. Daba por supuesto San José María que comulgábamos a diario. Señor, creo que eres tú, creo que estás realmente oculto en las especies sacramentales. Te adoro, te amo. Y cuando le hagáis una visita en el oratorio, repetídselo nuevamente. Señor, creo que estás realmente presente. Te adoro, te amo. Eso es tener cariño al Señor. Así le querremos más cada día. Luego continuad amándolo durante la jornada, pensando y viviendo esta consideración. Voy a acabar bien las cosas por amor a Jesucristo, que está en el tabernáculo, que está en el sagrario. Qué bonito esto le decimos al Señor. Señor, que yo te sepa abrir las puertas de mi vida y de mi corazón. Que yo sepa tener una fe con obras. Y entonces seremos sembradores de paz y de alegría. ¿Cómo no terminar acudiendo a la Virgen Santísima? ¿Cómo se alegraría la Virgen cuando le contaron que estos tres hermanos trataban muy bien a Jesús en Betania? Probablemente fueron muy amigos también de María cuando la conocieron. Que la Virgen, que no simplemente se queda en palabras, sino que también sabe amar y tener fe con obras, nos ayude a ser como Marta y María, abrirle las puertas de nuestra vida y de nuestro corazón a Jesús y que sepamos trabajar y hacer todas las cosas por amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.